Para mirar, este es el primer problema de bombas centrífugas. Dice, en una instalación de bombeo, es el de febrero de 2017, se eleva agua entre los depósitos de grandes dimensiones abiertos a la atmósfera. La diferencia de cotas entre la superficie libres es de 35 metros. Las tuberías de aspiración e impulsión tienen el mismo diámetro, 0,15 metros, y longitudes de 3 y 50 metros respectivamente. Y en ambas tuberías se supondrá un factor de fricción de 0,02. La suma de los gradientes de pérdida de carga local en la parte de impulsión se supondrá igual a 3. Dice que este valor no incluye la pérdida de energía cinética del chorro de salida en el depósito superior y en la de aspiración sería 0,5. La curva característica de la bomba para una velocidad nominal de 1500 revoluciones por minuto puede aproximarse por, nos dan la ecuación, la curva característica de la bomba. Los diámetros interior y exterior del rodete son respectivamente 200 y 300 milímetros y las anchuras de los álabes en las secciones de entrada y salida 40 y 20. Dice que debido al espesor de los álabes, el área de las secciones de entrada y salida se reduce en un 5%. Los ángulos de los álabes del rodete en las secciones de entrada y salida son 10 y 33 respectivamente. El agua entra en el rodete radialmente, ¿vale? Eso significa que no habrá componente azimutal, es decir, si esto entra radialmente, eso significará que la velocidad azimutal a la entrada sería nula. Los rendimientos hidráulico y orgánico son 0,8 y 0,95 respectivamente y el caudal de fugas interno es de 0,02 Q. No existen fugas externas. Nos pide primero que determinemos la potencia en el eje de la bomba trabajando en las condiciones indicadas. Bueno, a ver, todos estos problemas la verdad es que tienen bastantes datos porque tienen varios apartados, con lo cual aquí simplemente de la primera parte lo que hemos hecho ha sido simplemente meter todos los datos que nos proporcionaban, ¿de acuerdo? Todos los datos que acabamos de leer. Con lo cual, mira, primero, vamos a montar la curva resistente de la instalación. Es decir, la curva resistente de instalación es la altura geométrica más las pérdidas que se producen tanto en el tramo de aspiración como el de impulsión. Como fijaros que en este caso el diámetro de aspiración y de impulsión es el mismo, pues podemos aglomerar, digamos que aglomerar todos esos datos, ¿de acuerdo? En torno a este término, ¿vale? También el de coeficiente de fricción es el mismo para todos los tramos, ¿vale? Con lo cual simplemente incluiríamos aquí las dos longitudes y después las pérdidas localizadas que tuviéramos en el tramo de aspiración y el tramo de impulsión. Con lo cual sustituimos los datos que tenemos. Primero, la altura geométrica, la diferencia de cotas era 35. Tenemos 8 veces el caudal, partido pi cuadrado, 9,81 y el diámetro, repito, de ambas tuberías, de impulsión y de aspiración, era de 0,15. El coeficiente de fricción era 0,02 y después la longitud de aspiración era 3 metros y la de impulsión 50. Nos han dicho que las pérdidas localizadas en la aspiración eran 0,5, la constante de pérdidas, y en la impulsión, recordad que nos han dado un 3, pero nos ha dicho que no contabilizábamos la pérdida de energía cinética de acuerdo a la entrada del rodete, ¿vale? Con lo cual habría que sumarle ahí un 1 y en total la K de impulsión sería 4. Que es el que tenemos aquí. Con lo cual, mirad, eso hemos operado toda esa segunda porción y hemos obtenido que la altura resistente de instalación sería 35 más 1887,8367 Q cuadrado. ¿Vale? Por otra parte, teníamos que la altura manométrica, que
La altura manométrica que proporciona la bomba no la suministraba, ¿de acuerdo? Esa altura manométrica no la daban. La altura manométrica sería 50 más 2Q menos 8400 Q cuadrado. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente igualar la altura manométrica a la altura resistente, ¿eh? Si igualamos estos dos términos, sería simplemente igualar estos dos de aquí, obtenemos un caudal de 0,03917 metros cúbicos por segundo. Y si sustituimos en cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo aquí, obtendríamos una altura manométrica de 37,8954. Repito, hemos obtenido, de acuerdo, el caudal y la altura manométrica, ¿vale? Vale, mirad. Nos han indicado que existía un caudal de fugas interno. Tenéis que recordar que el caudal de rodete era el caudal de impulsado más las posibles fugas. En este caso simplemente he puesto las internas porque nos han dicho que no había externas, ¿vale? Como las fugas internas, ¿de acuerdo? Eran 0,02Q, nos quedaría Q más 0,02Q y eso nos daría 1,02Q. Ese sería el caudal de rodete, ¿vale? El caudal de rodete siempre será superior al caudal de impulsión, ¿de acuerdo? Porque nosotros sabemos que dentro de la bomba hay una cierta cantidad de caudal, que es un caudal recirculante, que realmente no va a salir de la bomba. No se va a impulsar, ¿vale? Con lo cual, con eso podemos calcular el rendimiento que nos faltaba. Mirad, nos han dado dos rendimientos, nos han dado el rendimiento hidráulico y el rendimiento orgánico, pero nos faltaba el rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico es el caudal partido del caudal del rodete, Q partido 1,02Q, con lo cual las Q se nos van y nos queda que el rendimiento volumétrico sería 0,9804. Con lo cual, ahora ya podemos calcular el rendimiento total. El rendimiento total es el producto de el rendimiento volumétrico, el rendimiento hidráulico y el rendimiento orgánico. Bueno, pues son los dos que ya nos daban, el rendimiento hidráulico y el rendimiento orgánico, y el que nosotros hemos calculado, con lo cual eso nos da un rendimiento de 0,7451. Y con eso ya podemos calcular lo que se nos pedía, que era la potencia de acuerdo en el eje. Es decir, la potencia en el eje sería la potencia manométrica a partir del rendimiento, densidad por G, el caudal, la altura manométrica a partir del rendimiento, con lo cual tendríamos el caudal que hayamos calculado, 0,03917, de la igualación de la altura resistente y la altura manométrica. La altura manométrica que hemos obtenido, que era 37,8954, y aquí tendríamos el rendimiento, 0,7451, y simplemente lo que hemos hecho ha sido, como siempre, dividir por 1000, porque el número es bastante grande, nos daría en vatios, y si dividimos por 1000, pues obtengo el resultado en kilovatios. ¿Vale? Ya tenemos un primer apartado. Segunda, nos pide caudal nominal, es decir, para el que no hay pérdidas por choque al entrar al rodete, e indicar si es mayor o menor que el caudal de funcionamiento. A ver, mirad. Vamos a plantear el triángulo de entrada al rodete. En la entrada al rodete, ya sabéis que lo que tenemos de acuerdo es en el triángulo. Los dos catetos corresponden a la velocidad meridiana y la velocidad arrastre. ¿Vale? Con lo cual, vamos a calcular, o vamos a dejar planteado, ¿de acuerdo?, la velocidad meridiana. Mirad, la velocidad meridiana es el caudal del rodete partido de la sección de paso. Fijaros que en este caso tendríamos la sección de paso, y si os acordáis, nos han dicho en el enunciado que los árabes ocupaban, eso lo tenemos ahí en el enunciado, los árabes ocupaban un 5%, es decir, que la sección de paso se reducía en un 5% como consecuencia de la anchura de los árabes, ¿de acuerdo? Con lo cual,
El caudal del rodete es el caudal impulsado partido del rendimiento volumétrico y por tanto, si operamos a excepción del caudal, el caudal es lo que se nos pide, es decir, lo que nos pide el apartado es el caudal para el cual no habría choque. ¿De acuerdo? Con lo cual tendríamos el rendimiento volumétrico, que era 1 partido 1,02. Ya hemos dicho que se produció una reducción del 5% en la sección de paso, con lo cual significaría, de acuerdo, que el porcentaje de la sección de paso que nos queda sea el 95%. El diámetro de entrada era 0,2 y la anchura de los álabes eran 40 milímetros, 0,04. Fijaros que esto nos quedará en función del caudal. Eso nos da este numerillo, que son 134,21 por Q. Nosotros no conocemos el caudal todavía. Digamos que intentaríamos calcular este cateto de aquí. Y ahora vamos a calcular el cateto de abajo. Es decir, vamos a calcular la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre es la velocidad angular por el diámetro 1 partido por 2. Nos han dicho que nuestra bomba giraba a 1500 revoluciones por minuto. Hay que pasar a radianes, es decir, hay que multiplicar por 2pi y dividir por 60. El diámetro era 0,2 partido por 2 y eso nos da una velocidad de arrastre de 15,708. ¿Vale? Bueno, pues mirar. A nosotros nos han dado el ángulo geométrico de entrada al rodete. Mirad, el ángulo geométrico de los álabes a la entrada nos han dicho que era de 10 grados. La idea es la siguiente. Si el caudal fuese el nominal o el caudal de diseño, no se produciría choque. Eso significaría, de acuerdo, que el flujo estaría perfectamente guiado. Es decir, que el ángulo que formaría el flujo, el beta 1, el ángulo que formaría el flujo, coincidiría con el ángulo geométrico. Yo puedo plantear que la tangente de beta 1 sería velocidad meridiana, perdido velocidad de arrastre, y ahora puedo utilizar los 10 grados que nos han dado. Es decir, la tangente de 10 sería la velocidad meridiana que le hemos dejado en función del caudal, partido la velocidad arrastre que le habíamos calculado, y de aquí ¿qué obtenemos? Bueno, pues tenemos el caudal. Repito, ese sería el caudal para el cual la bomba no presentaría choque. Preguntaban así, o de una forma similar, caudal nominal para el que no hay pérdidas por choque, la entrada del rodete. ¿Vale? Nos pedía que indicáramos si era menor o mayor que el caudal de funcionamiento. Como ya teníamos el caudal de funcionamiento que hemos averiguado aquí, era 0,03917, pues lo comparamos con el nuestro y evidentemente el caudal nominal es mayor. ¿Vale? En este caso, el caudal nominal es mayor que el caudal de funcionamiento. Siguiente apartado, nos dice el ángulo que se desvía la velocidad relativa a la salida del rodete. Con lo cual, mirad, hemos planteado primero la salida del rodete teórica. La salida del rodete teórica. Aquí tenéis los términos de velocidad que nos hacen falta, es decir, la velocidad arrastre, la velocidad azimutal, la velocidad meridiana y el ángulo beta 2. ¿Vale? El beta 2 en este caso sería el ángulo geométrico, ¿de acuerdo? Porque nos están diciendo que esta salida de rodete sería la teórica, ¿de acuerdo? La producida por la teoría unidimensional. Hemos calculado primero la velocidad de arrastre con el diámetro de salida. El diámetro de salida era 0,3. Con lo cual la velocidad de arrastre es 23,568. La velocidad meridiana 2 será el caudal de rodete partido de la sección de paso.
se ve afectada por lo mismo por el coeficiente S, y la sección de paso sería pi de 2b2. Con lo cual, el caudal de rodete será el caudal que estábamos impulsando partido el rendimiento volumétrico. Recordad, siempre esto será así, ¿eh? Siempre esto será el caudal impulsado partido el rendimiento volumétrico. Y aquí abajo tenemos el coeficiente, que era 0,95, el diámetro del rodete a la salida, que era 0,3, y la anchura de los álabes, que eran 20 milímetros. Con lo cual ya tenemos la velocidad meridiana, que sería 2,23, 115. Mirad, la tangente en este triángulo, triangulillo de aquí, la tangente de ese ángulo que sería el cateto opuesto, que es la velocidad meridiana, partido este trocillo de aquí, que sea la diferencia entre la velocidad de arrastre y la velocidad azimutal. Con lo cual, el ángulo que nos habían dado, el ángulo geométrico, ¿de acuerdo?, de los álabes a la salida era 33 grados. Por lo tanto, podemos poner que la tangente de 33 sería la velocidad meridiana, el 2,23, 115, partido la velocidad de arrastre, 23,562, y de ahí podríamos localizar la velocidad azimutal. Esta será la velocidad azimutal, eso sí, teórica. ¿Vale? Porque, repito, lo que hemos planteado ha sido el triángulo de salida, ¿de acuerdo? Teórico, ¿de acuerdo? El dado por la teoría unidimensional. Planteamos el otro triángulo, que es el triángulo de salida real. Y en el triángulo de salida real hay dos cosas que no se van a modificar. Mirad, aquí lo que hay que tener presente siempre, las velocidades que se modifican y las que no se modifican. Hay una velocidad que seguirá coincidiendo, que ya tenemos calculada, que es la velocidad de arrastre, y hay otra velocidad que también coincide, que es la velocidad meridiana. Estas velocidades no dependían de otros factores, con lo cual esas dos velocidades se conservan. Y después lo que teníamos que sería, bueno, pues teníamos una velocidad azimutal real, que ya sabemos que es inferior a la anterior, y por tanto significaría que el ángulo ya no sería beta 2. Si modificamos uno de los catetos, este ángulo se modifica, y ahora este sería el ángulo que formaría la velocidad relativa con la velocidad de arrastre en la salida del rodete. Mirad, nosotros ya habíamos calculado la altura manométrica. La altura manométrica valía 37,89. Y fijaros que como disponemos del rendimiento hidráulico, podremos calcular la altura útil. Altura manométrica a partir del rendimiento hidráulico sería la altura útil. Como la altura útil es la velocidad de arrastre por la velocidad azimutal real partido por g, si sustituimos el valor de la altura útil, la velocidad de arrastre, que era 23,562, y g con el 9,81, fijaros que podemos calcular la velocidad azimutal real que se produce. Esa velocidad azimutal real es 19,72. ¿Vale? Por favor, a medida que vayáis haciendo algunos cálculos de este tipo, ¿de acuerdo?, y ratificando que los resultados que vais obteniendo son coherentes. Me explico. La velocidad azimutal que hemos obtenido teórica era 20,126. La real era inferior a la teórica y por eso nos sale algo menos. Bueno, pues como ahora ya tenemos la velocidad azimutal real, podremos plantear otra vez la tangente de este ángulo. La tangente de beta 2' será la velocidad meridiana a partir del arrastre menos la velocidad azimutal. Estos datos ya los tenemos todos, la velocidad meridiana, la de arrastre, la velocidad azimutal, y obtenemos un ángulo, que es 30,145.
Vamos a intentar dejar esto claro porque es bastante importante. Mirad. Aquí hemos planteado el ángulo en la salida del rodete teórica y por tanto, si el flujo, ¿de acuerdo?, estuviera perfectamente guiado, el ángulo que formaría correspondería con el ángulo propio de los árabes. Pero vemos que el flujo no está perfectamente guiado. Hemos calculado la salida del rodete real y hemos obtenido ahora que el ángulo beta 2 sería 30,145. Repito, el ángulo de los árabes a la salida era de 33 grados y ahora tengo un ángulo del flujo de 30,145. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos una desviación angular. Esa desviación angular será la diferencia angular entre los dos valores, el ángulo geométrico y el ángulo del flujo, y por tanto, esa desviación angular sería de 2,855 grados. Eso es lo que denominamos desviación del flujo y es lo que va a producir un choque a la salida, ¿de acuerdo? Esa desviación angular va a producir un choque sobre los árabes y que por tanto se produzca una pérdida de energía. Siguiente dice, si a la bomba anterior se le acopla, una bomba idéntica girando a una velocidad de un 20% inferior, es decir, no va a girar a 1500, sino que va a girar un 20% inferior, nos pide que determinemos, primero, la curva característica de esta segunda bomba. Bueno, pues ya sabéis que para eso lo que vamos a utilizar son los coeficientes de semejanza. Es decir, la nueva velocidad, como repito, se reduce un 20%, será 0,8 la velocidad anterior. La nueva velocidad sería 0,8 veces la velocidad que tenemos inicial. Con lo cual, si aplicamos el coeficiente de caudal, esta sería la relación que obtendríamos. El caudal sería igual a 1,25 caudal prima. Y si aplicamos el coeficiente manométrico, obtenemos esta relación entre la altura manométrica de la bomba original y de la bomba girando a 0,8 n. Eso lo hemos llevado a la curva característica de la bomba, es decir, he sustituido HM por 1,5625 H sub m' y el caudal en los dos términos, que lo tenemos, por 1,25 Q'. Así que hemos operado eso, quito las primas, ya sabéis que no, ya lo hemos dicho otras veces, ¿de acuerdo? En todas estas cuestiones de semejanza, ¿de acuerdo? No es útil utilizar las primas porque nos lía y por tanto esta sería la curva característica de la bomba que gira a 0,8 n. Es decir, un 20% inferior a la que teníamos originalmente. Por último, nos pregunta el caudal y la altura que proporciona cada bomba tras el acoplamiento. Suponer que la curva de la instalación no varía. Recordad que se trata de un acoplamiento. Si la bomba anterior se le acopla una bomba idéntica, girando a una velocidad de un 20% inferior nominal, determina la curva característica, caudal que altura trata la bomba. Sí, es interesante este apartado porque mirad, si os fijáis, en ningún momento han indicado si el acoplamiento se producía en serie o en paralelo, ¿vale? Así que tendremos que tener en cuenta un par de cosas. Mirad. La altura manométrica, ¿de acuerdo?, para la primera bomba tenía como término independiente 50. La que acabamos de obtener ahora sería de 32. Y fijaros que la curva resistente de instalación tenía como término independiente 35. A ver, repito. Altura geométrica de una 35, ¿vale? De la otra son 50, de la primera bomba, y de la segunda bomba 32. Con lo cual,
Fijaros una cosa. Si el acoplamiento fuera en paralelo, ya sabéis que la altura manométrica que proporcionaría a cada bomba sería exactamente la misma. ¿Cierto? Es decir, la altura manométrica de la 1 sería igual a la altura manométrica de la 2 y esa es la altura manométrica de la instalación. Pero claro, resulta que esta bomba tiene como término, ¿de acuerdo? Como término independiente 32. Y ya veis que en función del caudal esto irá disminuyendo. Aquí hay un término de caudal que suma, que es el término lineal, pero después tenemos un término cuadrático que resta, con lo cual la altura manométrica iría disminuyendo de acuerdo con referencia al caudal. ¿Vale? Bueno, pues mirad, como esta altura manométrica tiene, repito, como coeficiente independiente 32, no llegaría a los 35 de la curva resistente de instalación. ¿Vale? Es decir, digamos que la bomba 2 por sí sola no podría suministrar la altura manométrica necesaria para acometer la instalación. ¿Vale? Con lo cual eso significa que las dos bombas tienen que estar en serie, porque en serie es el único caso en el que sumamos las alturas manométricas. Es decir, la altura manométrica resultante del acoplamiento sería la altura manométrica 1 más la altura manométrica 2, con lo cual he sumado, las dos expresiones y me ha quedado eso. 82 más 36Q menos 16.800Q cuadrado. ¿Vale? Vuelvo a repetir. El enunciado en ningún momento indica el tipo de acoplamiento que se produciría en las bombas. Con lo cual ya sabéis que podemos tener un acoplamiento en serie o un acoplamiento en paralelo. Si el acoplamiento fuera en paralelo, la altura manométrica total, ¿de acuerdo?, sería la que proporciona cada una de las bombas. Pero yo me di cuenta que la altura manométrica de la bomba que gira a 0,8 n, su término constante está por debajo de la altura geométrica, con lo cual no podría suministrar la altura manométrica necesaria para vencer esa altura geométrica. Bueno, pues entonces nada más que queda más remedio de que las dos bombas estén acopladas, ¿de acuerdo?, no en paralelo, sino que estén en serie. Bueno, que estén en serie. Perdonad. Con lo cual, repito, esto sería serie. Y hemos obtenido la curva del acoplamiento. Como la altura resistente no la hemos modificado, nos ha dicho que la altura resistente seguirá siendo la misma, de la igualación obtengo el nuevo caudal de funcionamiento. El caudal de funcionamiento sería 0,051122 metros cúbicos por segundo. Y después, para obtener la altura manométrica que proporciona cada bomba en esa situación, simplemente me voy a las expresiones. Es decir, para la primera bomba, para la que giraba de acuerdo a velocidad n, 50 más 2 veces el caudal menos 8.400 caudal al cuadrado, y eso nos da 29,069 metros. Mientras que la altura manométrica de la 2, volviendo a sustituir en la ecuación la expresión que hemos obtenido, nos quedaría 10,865. Repito, lo que nos pedía era, de acuerdo, el caudal en el punto de funcionamiento y la altura que proporcionaba cada bomba, ¿de acuerdo?, tras el acoplamiento, ¿de acuerdo? Además, nos han dicho que supusiéramos que la curva de instalación no variaba. ¿Vale? Bueno, pues un ejercicio interesantillo que tenía, pues si repasamos un poco de todo, ¿de acuerdo? Es decir, primero, hemos calculado de los parámetros, ¿de acuerdo?, propios, de los parámetros que teníamos, hemos calculado la curva resistente de la instalación, hemos determinado, de acuerdo al rendimiento, con el caudal de funcionamiento en el que la altura manométrica coincidía con la altura resistente,
Hemos calculado el rendimiento porque nos hacía falta un rendimiento aparte de los dos que nos daban, que era el rendimiento volumétrico, y con eso hemos obtenido la potencia en el eje. Posteriormente ya sabéis que los cálculos hemos hecho acerca de la entrada al rodete, la salida al rodete teórica y la salida al rodete real. Y lo que nos han pedido era que calculásemos la desviación angular que presentaba el flujo frente a la orientación de los álabes. Finalmente íbamos a acoplar una bomba, ¿de acuerdo?, que giraba a una velocidad un 20% inferior a la anterior, con lo cual hemos calculado su altura, su curva característica, la curva manométrica, y después hemos deducido que para que la instalación funcione el acoplamiento debería ser en serie. Hemos procedido otra vez a la igualación y obtenemos el caudal de funcionamiento y a partir de él las alturas manométricas que suministran las dos bombas. Repito, un ejercicio bastante completillo, muy representativo de la tipología de estos ejercicios, ¿vale? Fijaros que en estos ejercicios volvemos a repasar todo lo que teníamos anteriormente. Es decir, tenemos otra vez la curva resistente, de acuerdo al acoplamiento, tendremos cuestiones de grupos de bombeo, ya veréis que en otros ejercicios hay cuestiones acerca de cavitación, es decir, digamos que todo lo que hemos visto, de acuerdo, en el tema 1, de los ejercicios que hemos hecho, de acuerdo, lo vamos a seguir viendo. Casi todos los ejercicios de bombas centrífugas tienen este más o menos planteamiento, es decir, hay una serie de apartados que corresponden a cuestiones de la instalación y cuestiones generales de la bomba, y hay otra serie de apartados como los ángulos de los álabes, etcétera, etcétera, que son propios, ¿de acuerdo?, de el cálculo de velocidades dentro de la bomba. Venga, vamos a hacer otro más.